Y lo tenemos con nosotros. Senador, bienvenido, qué gusto tenerlo en contacto abierto. Les saluda Priscila Quiroga y María Delgado. Hola Priscila, no sé si se me escucha. Lo vemos y lo escuchamos muy bien, senador. Gracias por estar con nosotras en el programa para tocar un tema que definitivamente ha generado muchísima polémica y reacciones la pasada semana, movilizaciones también de algunos sectores. Hay mucha desconfianza ante el trabajo de la gestora pública y lo que pueda suceder hasta el 2023. Miren, les voy a explicar de la siguiente manera, con 4 decretos que apuntan al mismo sentido. Y quiero que me den unos minutos. Censo, que es el decreto 4760, más allá de los impactos que puede tener un censo, en cuanto a cuántos somos, dónde estamos y qué hacemos, si ustedes ven, este censo se va a postergar en resultados y en las acciones post-censo, como puede ser un pacto fiscal, alrededor de 5 a 6 años. Eso significa que el 85% de los recursos económicos de hoy día los va a mantener o los maneja el gobierno los siguientes 6 años. Eso es no discutir un pacto fiscal y poder redistribuir de otra manera los recursos. Dos, el tema del el decreto 4783. Ese indica que todos los recursos que puedan salir de las empresas nacionales públicas o sea, sus utilidades van para el TGN, o sea, mayor captación de recursos. Tres, el tema del decreto 4794, que es el decreto que dice que en un año las empresas, no importa el rubro, tendrán que pasar de generar electricidad con gas, que es el gas de los bolivianos, a tener que engancharse al Sistema Nacional de Electricidad, que es más caro, porque el gas que tenemos en Bolivia se vende en mayor cantidad y a mejor precio al Brasil y la Argentina. Estos tres decretos se suman al cuarto decreto, que es el de la gestora, el 4585, que la gestora es bajo la ley de pensiones, la 065, que va a manejar 23.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiero dar a entender? Que 4 decretos van para el mismo sentido. El Estado, el gobierno requiere recursos económicos, no importa de dónde vengan. Por un lado, las empresas nacionales cobrándoles más caro con la electricidad, por el otro lado, con el censo, postergando el censo para que los resultados se demoren y así mantengo el control del 85% de los recursos nacionales, porque el 15% va para gobernaciones, alcaldías y universidades. Por el otro lado, sacando las utilidades de las pocas empresas como Colquiri y Guanuni, que ya han expresado su queja, para meter esa platita en el TGN, y esto último son 23.000 millones de dólares, que es el ahorro. ¿Qué es esta comparación? Si se dan cuenta, Priscila, en el sentido de que el gas nos ha dado en 14 años 55.000 millones de dólares, el gas. Esto es casi la mitad de los recursos que nos ha dado el gas, para que vean la dimensión gigantesca que va a manejar el gobierno con un señor que maneja la gestora, que es considerado y decidido o apostado en ese puesto por el presidente y ratificado o posicionado por el ministro de Economía. O sea, el señor Jaime Durán, con todo el respeto, yo no tengo nada contra él, sino es el modelo de gestión, el mismo que va a recibir esos recursos, los 23.000 millones, responde pues a una lógica política de su presidente y su ministro para manejar esos recursos. Entonces, senador Paz, nuestros aportes, nuestras jubilaciones, ¿no estarían seguras? O, si bien, como usted manifiesta, sí, hay muchos decretos que van en esta línea de obtención de mayores recursos, pero quizás porque quieren reinvertirlos. Ahora, senador, el gerente de la gestora dijo que los recursos son intocables, que garantiza justamente esto y que también garantiza las inversiones para mejorar el rendimiento de los aportes. Pero usted nos dice que ya el gobierno sacó ese dinero y él decía que eso no se puede dar de esa forma. ¿Cuál es la figura que utiliza el gobierno para sacar dinero de los aportantes? Mire, yo no conozco al caballero y le tengo el mayor de los respetos, pero te imaginarás, María y Priscila, que cuando te llama el presidente, quien es el que te ha elegido, tú primero no le vas a decir, oiga, disculpe, presidente, no voy a ir porque yo soy autónomo. No,
A los 2 minutos va a estar bien peinado y bien vestido, internado en el despacho presidencial. Y si el presidente le dice, estimado Jaime Durán, necesito 2.000 millones para reactivar la economía, dudo que el señor Durán diga, oiga, yo no le voy a prestar. Estos recursos se trabajan como con recursos que colocas en la bolsa de valores, puedes colocar en valores del gobierno nacional, parte de estos recursos, esos 7.000 millones, van al gobierno y el gobierno te dice, lo voy a poner en sencillito, te voy a devolver esta platita en tanto tiempo y a tal interés. ¿No es cierto? Senador, Entonces, senador, permítame, sí, pero, a ver, no sé si peco de ingenua, pero no hay una ley que proteja, o sea, no hay una ley que diga, el protocolo para llevar adelante una inversión debe ser el siguiente, sea el Papa el que pida el dinero o sea quien sea. ¿No existe una norma que establezca eso? claro, si el Papa pide el dinero no se lo van a dar a él, pero si lo pide Héctor Arce se lo van a dar, O sea, no más allá de importa los la ley. protocolos. Pero además es que la ley permite, Priscila, la ley permite de que si ya con las AFPs, que eran empresas externas, privadas, el gobierno solicitaba recursos, por eso ya en la jubilación son 7.000 millones de dólares. Esto no me lo estoy inventando yo, esto es una realidad. Porque tú como empresa gestora o como AFP, tú puedes poner la plata de los bolivianos para que rindan mejores resultados en diferentes lugares, en diferentes sistemas en diferentes espacios del sistema financiero. Puedes colocar esta plata de los bolivianos en la Bolsa de Valores de Nueva York, si tú quieres, ¿me entiendes? Para que rinda más recursos y así garantizar que haya el colchón suficiente para pagar a los jubilados. Pero claro, si tú una cosa es poner estos recursos en la Bolsa de Nueva York o poner en empresas petroleras que rindieron en su momento grandes retornos. Pero si estás poniendo en un gobierno nacional que te promete que te va a pagar al cabo de 10 años a un interés tanto, pero ese gobierno no tiene liquidez, ese gobierno no le presta a nadie platita fuera del país, ese gobierno ya le debe 6.000 millones de dólares al Banco Central, ese gobierno acaba de sacar más de 400 millones de dólares para inyectar a la economía. O sea, es un gobierno que no tiene liquidez y le estás entregando 23.000 millones. Los códigos y los procedimientos están dados, pero eso no evita que el gobierno, bajo la excusa de que te va a pagar bien de aquí a 10 años o 15 años, hoy día pueda sacar 2.000 o 3.000 millones, como este año. Este año ya ha sacado 1.285 millones, puntualmente la cifra que te estoy dando, indicando que va a pagar a tanto tiempo y a tanto de interés. Oiga, en 10 años, Priscila y María, yo voy a ir a pedir, o en 20 años iremos a pedir nuestra jubilación y diré, ¿dónde está mi platita? Y puede ocurrir que me digan, ¿sabe qué? Se utilizó esa platita igual que la plata del Banco Central hace 20 años atrás, no hay tal platita, y oiga, ¿y dónde está el responsable? Bueno, el responsable era el presidente Arce, que hoy día da clases en la Universidad de Stanford o Oxford, y no tiene ninguna responsabilidad directa porque el sistema le permitía sacar esa plata, y hoy día el sistema de la gestora le permite al gobierno nacional tocar esos 23.000 millones en función de sus intereses para la liquidez que requiere hoy día el Estado. Doctor Paz, este panorama que usted nos está describiendo de préstamos, de deudas y de posible uso de nuestros aportes en las AFPs, ¿a qué responde? ¿Por qué nos estamos prestando tanto? No sé, el otro día un analista conversaba con nosotros y claro nos decía, lo que pasa es que para mantener esta inflación baja, de la cual nosotros siempre presumimos a nivel región, nos estamos gastando nuestros recursos internacionales, nuestras reservas internacionales. ¿Es por eso que nos estamos endeudando tanto para evitar que aumente la inflación? Un motivo es ese. El segundo de la inflación es que al tener un margen de contrabando tan grande, los precios hoy día, mientras no haya un desequilibrio a nivel internacional, seguimos teniendo precios equilibrados, no por lo que haga el gobierno, sino porque la economía, al dejar libre mercado, no, estamos en el mayor libre mercado de la historia de Bolivia. O sea, los precios se ajustan según las necesidades, no es que el gobierno esté controlando. Si se llega a desequilibrar a nivel mundial la economía, podemos tener graves y serios problemas, pero también te puedo indicar una cosa, el Estado, y les dejo esta información, el Estado gasta en sueldos y salarios al año 6.500 millones de dólares. O sea,
pagar este Estado que tiene más de medio millón de empleados, más de medio millón de empleados. Los cálculos no oficiales indican cerca de 700,000. Los oficiales son más de medio millón de empleados, pues cuesta pagar cada año, no digo cada gestión de gobierno, cada año, 6.500 millones de dólares. Si tus empresas no producen, tus empresas nacionalizadas, tus empresas quebradas que has invertido, y a nivel internacional y nacional tienes una deuda, escuchen la deuda, 26.000 millones de dólares. O sea, Bolivia debe al mundo y le debe a sus instituciones internas 26.000 millones de dólares. Y nadie ya nos quiere prestar porque no somos objeto o buena país o Estado con las garantías para devolver esos préstamos. Entonces, ¿a quién meto mano? A los 23.000 millones de dólares que hay en las jubilaciones. Si hubiera una administración mixta con participación y controles con contrapartes del gobierno nacional, o sea, el Estado, más la contraparte privada de los interesados, vamos viendo de que esto se cumpla, pero no hay esa situación. Hoy día la gestora es parte del gobierno, es parte de quien tiene la plata y es el mismo gobierno el que se puede prestar esa plata sin que haya un control de intermedio. Y no me digan que es suficiente con la ley, no, no es suficiente. La ley es papel muerto. Las acciones se miden a través de las contrapartes para generar transparencia y controlar que se haga buen uso de estos recursos. ¿Cuál sería la solución? Bueno, yo creo que en principio ya está dada esta norma. Es una ley de pensiones que no cuida los recursos de los bolivianos, más bien es bastante severa. Si tú sacas en adelanto un 15% de tus recursos, olvídate, ya no tienes tu pensión solidaria y no tienes una serie de ventajas que te da estos recursos. La solución para mí, en principio, para dar cierta tranquilidad y no se vuelva un problema político, porque yo no quiero que esto se vuelva un problema político, pero lo tengo que denunciar, porque el día de mañana, por ahí estos señores se gastan los 23.000 millones y los bolivianos nos quedamos sin jubilación, ¿no es cierto? Con promesas de que estamos colocando la platita a un alto nivel de intereses y que va a haber mucho retorno. Yo creo que la solución, en principio, es generar una gestión mixta, una administradora mixta, que haya el ámbito público, está bien, así no violentas la normativa, pero tiene que haber una contraparte que esté representada por los interesados, para que administrativamente, no políticamente, administrativamente puedan vigilar qué se está haciendo con la plata, porque si no, estimada María o Priscila, vamos a depender de la palabra del señor Jaime Durán, y el señor Jaime Durán, hoy día presidente de la gestora, mañana puede estar en el exterior, en Miami o en Europa, de vacaciones y nunca más retornar. O sea, no podemos depender de una persona y de una institución pública que a claras luces el gobierno requiere de plata, requiere de liquidez y no sabe de dónde sacar, y hoy día se encuentra con esta mina de oro que son los 23.000 millones de dólares. ¿Es todavía factible modificar esta composición de la gestora para que no sea exclusivamente pública? Absolutamente. Mira, primero que la gestora lleva 11 años intentando arrancar, ya se ha gastado más de 800 millones de bolivianos. Nunca he visto una institución más nefasta en el procedimiento. Imagínate si hubiera sido una empresa privada, estaría absolutamente quebrada. 11 años para moldear, para saber cómo hacer, o sea, para entender cómo funciona el sistema, y nos ha costado a los bolivianos 800 millones de bolivianos. 800 millones hemos pagado 11 años a un grupo de personas para que aprendan cómo funciona, y hasta ahora no pueden asumir esta responsabilidad a plenitud. 11 años. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo sinceramente que hay una disposición más de orden político que de orden técnico. Y si eso ocurre, tenemos que reaccionar los bolivianos. Ya han reaccionado los señores de Uyuni y de Colquiri. Ya están los del magisterio, ya están los médicos, Fabriles, diferentes instituciones. Y no es para complicarle al gobierno. Pero lo que no quiero es que 20, 25 o 30 años de mi esfuerzo se lo gaste un gobierno en su partido, o en sus necesidades, o en sus supervisiones, o en sus apuestas por empresas estatales quebradas que no funcionan. Entonces, necesito que alguien sea la contraparte. Y estamos a tiempo. La modificación de una norma no se hace si es que no quisiera el MAS. Si el MAS quiere, la 065, que es la ley, se modifica,
Y el decreto 4585, doy números para que la gente pueda revisar lo que estoy diciendo, indica al final de ese decreto de que quien genera la relación de trabajo y cumple el proceso de la ley es el gabinete y el presidente. O sea, la gestora es del gabinete y del presidente de turno. No hablo por este gobierno, hablo por los gobiernos que también vengan. Entonces, aquí no hay contraparte, aquí no hay contrapesos. Y si el gabinete pide plata, veo muy difícil que la gestora no pueda entregar los recursos que el gobierno le vaya a pedir. ¿Dónde queda la sociedad? ¿Dónde queda la gente? ¿Quién va a cuidar de esos recursos? ¿Quién es la contraparte de la sociedad ante un partido político que gobierna y que hoy día necesita ingentes cantidades de recursos para pagar sueldos y salarios que son cerca de 6.500 millones de dólares al año? Senador, por haber estado con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en el programa. El agradecido soy yo y quiero dejar muy en claro, tenemos el derecho a reclamar, a defender y espero que los bolivianos que están escuchando, bolivianos y bolivianas que están escuchando esta no queja, esta alerta, asuman sus responsabilidades con su destino y con sus ahorros. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Paz, por su tiempo. Buenas tardes. Adiós. Bueno, me preocupé.